El coloso de Rodas era una gran estatua del dios griego Helios, realizada por el escultor Cares de Lindos, alumno de Lisipo, en la isla griega de Rodas, en el 292 a.C., destruida por un terremoto en el 226 a.C. Es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Todo lo que se conoce de esta estatua se debe a las noticias que dejaron los escritores antiguos: Plinio el Viejo, Polibio y Estrabón, y a las crónicas bizantinas de Constantino VII y a Filón. La estatua, hecha con placas de bronce sobre un armazón de hierro, representaba al dios griego del sol, Helios. Medía 32 metros de altura, equivalente a un edificio de 11 pisos de la ciudad. 12 años tardaron en terminarla y costó 300 talentos, que se consiguieron de las máquinas de guerra abandonadas por el rey Demetrio en el asedio de Rodas. Fue el monumento más admirado este coloso del sol de Rodas, que después de 66 años un terremoto lo aplastó, pero incluso yacente era hermoso y magnífico. Sus dedos eran más grandes que la mayoría de las estatuas. El vacío de sus miembros rotos se asemejaba a grandes cavernas. En el interior se veían rocas con cuyo peso habían estabilizado su postura erguida. La base de mármol blanco medía 15 metros. Habría pesado unas 70 toneladas. En el año 305 a.C., Rodas, en la guerra de los Diádocos, para el reparto del imperio de Alejandro Magno, tras su muerte, se había alineado con Ptolomeo I y fue invadida por un poderoso ejército dirigido por Demetrio Poliorcetes. Para apoderarse de la ciudad, Demetrio mandó a construir varias torres de asedio, con el fin de asaltar las murallas. La primera de estas torres fue montada en 6 barcos. Este primer intento no dio resultado, porque los barcos naufragaron en una tormenta antes de que pudiera ser utilizada. Demetrio volvió a intentarlo con otra torre, aún mayor, construida sobre la tierra. Ese tipo de arma de asedio era denominada el Héliopolis. Sin embargo, los defensores rodios repelieron el ataque, inundando el terreno ante los muros, para que Heliópolis no pudiera ser desplazada. En el año 304 a.C., una flota enviada por Ptolomeo I, aliado de Rodas, hizo ir precipitadamente a Demetrio, que abandonó la mayor parte de su armamento de asedio. A pesar de su fracaso frente a los muros de Rodas, Demetrio obtuvo el sobrenombre de conquistador de ciudades por sus anteriores éxitos militares. Fue por esto, por su victoria, los rodios decidieron que Cares de Lindos, nativo de la isla y discípulo de Cebre y Lisipo, que construyera una estatua gigante al dios Helios, protector de la ciudad. Le preguntaron al escultor cuánto costaría una estatua de 15 metros de altura. Este le respondió, y le preguntaron cuánto costaría una estatua del doble de altura. Él respondió que el doble. Los rodios firmaron el contrato, y Cares no tuvo presente que al doblar la altura necesitaría 8 veces más de materiales. Esto lo llevó a la bancarrota y al suicidio. El coloso fue terminado por Laques en el 222 a.C. 66 años después de su construcción, en el año 226 a.C., un terremoto derribó la colosal obra.
Los habitantes de Rodas decidieron dejarla acostada en el lugar, pues un oráculo aseguró que el derribo de la estatua fue voluntad de los dioses. Y así quedaron los restos de la estatua durante 900 años aproximadamente. Hasta que en el 654 después de Cristo, los musulmanes se apoderaron del bronce como botín en una de sus incursiones. Un judío de Edesa compró el bronce y dijo haber necesitado 900 camellos para cargar. Cada uno transportaba unos 80 kilos. Durante muchos años se creyó que la estatua había sido erigida con una pierna apoyada en cada parte del muelle de Rodas, como aparece en las imágenes. Sin embargo, no parece que hubiera sido realmente así, por dos razones. Si hubiera sido erigida allí, se habría hundido por su peso. La otra razón es que para su construcción tendría que haber cerrado un muelle de importancia militar, y siendo, por lo tanto, vulnerable a los ataques por mar. Otra hipótesis, publicada en un artículo por la arqueóloga alemana Ursula Boeder, sugiere que el coloso no habría estado en el puerto, sino que era parte de la Acrópolis de Rodas, sobre una colina ahora llamada Monte Smith, con vistas a la zona portuaria. Tradicionalmente se creía que el templo en la cima del monte estaba dedicado a Apolo, aunque, de acuerdo con Boeder, había sido un santuario de Helios. Los sobredimensionados cimientos de piedra en el sitio del templo, cuya función no se conoce con exactitud, habrían sido la base de soporte del coloso.